Con todos, esto es La Voz del Día en Altavoz. Gracias una vez más por acompañarnos en una nueva entrega, siempre recibiendo sus mensajes y cada una de sus preguntas, además de sus likes, seguimientos y un momento a momento a través de las redes sociales que están en pantalla para que usted nos siga, le dé like, le digo, comente, participe y se active con la información que durante todo el día 24/7 estamos entregándoles a todos ustedes para que esté permanentemente informado. Así que no nos deje de seguir y estar pendientes de cada uno de nuestros posteos, reportajes, entrevistas que Altavoz tiene preparado para ustedes durante toda la jornada. Esta que estamos ya a mitad de semana con algunas novedades importantes ocurridas en las últimas horas y muchas de ellas las compartiremos con nuestros entrevistados del día de hoy. Más adelante nos acompañará Edison Martínez Rivas, secretario técnico del CONADIS, a propósito de la aprobación de la nueva ley orgánica de personas con discapacidad. ¿Qué implica esta ley y qué reforma? ¿Qué aplicaciones inmediatas también conlleva de parte de organismos nacionales, locales e implementación de todas estas facilidades para las personas con discapacidad que han venido luchándolas por años y que de alguna manera concentra este gran esfuerzo que los actores han permitido configurar una ley más ajustada a la realidad de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos? Y vamos a empezar también con el doctor Andrés Páez, él es analista político, para analizar este panorama electoral reciente y la licencia que pediría o no el presidente de la República para entrar en campaña electoral en menos de 2 semanas que inicia. También el estatus de la vicepresidenta que se sigue revisando en un juicio, una revisión de acción de protección en las últimas horas también. Esos y otros temas de la coyuntura política nacional lo conversaremos con Andrés Páez enseguida. Nos acompaña el doctor Andrés Páez, ¿nos escucha bien? Doctor, bienvenido. Sí, ahora sí, Andrés, muchas gracias. Les escucho. Qué bueno, Un poco qué bueno. inusual esta entrevista porque estoy regresando al norte de la ciudad, pero muy contento de poder estar en contacto con ustedes. Cualquier novedad en el tránsito, tráfico que se presente en su ruta nos avisa, doctor. ¿Ah? Muy bien. Y se convierte en un reportero. ¿Ha sido usted reportero en algún momento? ¿Participado en un medio de comunicación como periodista o no? No, Okay. no, nunca he tenido esa actividad, pero sí he hecho seguimientos de acontecimientos que luego fueron parte de la historia del país. Sí, exactamente. Por ejemplo, sí. los ataques terroristas a Quito en octubre del 2019 y en junio del año 2022, que fueron importantes, ¿no? Y ahí hice un seguimiento diario de todo lo que estaba pasando aquí en la capital y transmitiendo a la gente lo que efectivamente sucedió. Muy bien. Entonces, doctor, empezamos con la lectura de la coyuntura política actual a vísperas del inicio de una campaña electoral, de un proceso electoral. ¿Cómo observa usted que entra el presidente de la República en ventaja o desventaja frente a sus inmediatos competidores, ahora que aún tampoco está definida cuál va a ser la figura que lo acredite a él a dejar el cargo mientras empieza esta campaña? Bueno, yo creo que la propia gestión del gobierno es la mejor carta de presentación que tiene. Es evidente que el tema de los apagones ha influido en el ánimo de las personas en general en todo el país, pero también es evidente de que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para resolver el problema de los apagones y que felizmente ya al terminar esta semana así va a ser. Y además ha habido un combate frontal al tema de la inseguridad
y el trabajo que se ha hecho con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido acreedor del aplauso de todos los ecuatorianos. Y eso realmente creo que es una muy buena carta de presentación, aparte de que se ha pagado casi 3.000 millones de dólares al Seguro Social, que es una deuda que se ha venido acumulando por años y que tiene eso un impacto de carácter social muy importante para quienes somos afiliados o jubilados del seguro. Entonces, creo que eso le da credencial ética al presidente para efectivamente aspirar a un nuevo mandato, y creo que eso sí le da una ventaja cualitativa frente a sus oponentes. Respecto al procedimiento para convertirse en candidato y empezar una campaña, hay observaciones que se siguen haciendo respecto al papel que el Consejo Nacional Electoral deba ejecutar para quienes, los funcionarios públicos que están en el poder y aspiran una candidatura, en este caso el presidente de la República. Y aún está, digamos, sin definir qué recurso aplicará el presidente para pedir o no esta licencia que lo acredite ir a campaña electoral. ¿Cuál cree usted que es la vía que debería tomar el presidente para este proceso eleccionario? Me parece que lo primero que hay que dejar en claro es que el periodo que estamos viviendo gubernamental del presidente de la República es el del presidente Guillermo Lasso, que fue elegido en el año 2021. Este no es el periodo de Daniel Noboa, es el periodo de Guillermo Lasso. Entonces, sí es un periodo que está completándolo Daniel Noboa, pero no es el periodo de Daniel Noboa. Entonces, este no es el primer periodo, es la primera elección de Daniel Noboa para completar el periodo de Guillermo Lasso. Entonces, él va a la elección para realmente ejercer su primer periodo. Esa es una cuestión irrebatible desde el punto de vista jurídico. En segundo lugar, yo creo que no se puede comparar la situación de los asambleístas con la del presidente de la República. Los asambleístas tienen una función diferente y no son los responsables del manejo de todo el Estado ecuatoriano, como es el presidente de la República. Y el tercer asunto, que no es jurídico, pero es político y es necesario examinar y es fundamental entender, es que el funcionario con el mayor deber de lealtad de todo el Estado ecuatoriano es precisamente el vicepresidente de la República, porque el vicepresidente, perdóneme Andrés por la comparación que voy a hacer, pero muchas veces es como un jarrón chino, que está bonito, pero no se sabe en dónde ponerlo en la casa, porque no cuadra con la decoración de la casa. Entonces el presidente es una figura bastante curiosa de nuestra legislación. Pero ya que no tiene funciones específicas que no sean las delegadas por el presidente, tiene que entender que su primer deber es el de la lealtad. Y no es que va a ser un programa de gobierno ni nada de eso, porque a quien le corresponde el programa de gobierno y llevar adelante eso es al presidente de la República. Entonces, sí creo que es un tema que tiene que ser puesto en la escena de discusión nacional, porque es parte de esta situación de incertidumbre que estamos viviendo hasta el momento. Concluye, doctor, que por tanto el presidente de la República no debería pedir licencia para ni delegar el poder a la vicepresidenta que él ha designado en estos momentos, tomando en cuenta la suspensión temporal de Verónica Abad, delegar el poder a esta vicepresidenta, la persona que él ha Lo que asignado o creo, no. Sí, lo escuchamos. perdón, creo que nos, sí, perdón, creo que se fue un ratito la imagen, pero yo lo que creo es que el presidente de la República ha decidido, mediante decreto ejecutivo, encargar la vicepresidencia Sí. a una persona que es parte de su equipo
íntimo, de quien se conoce poco realmente en la opinión pública, pero se sabe que es una técnica y que tiene académicos merecimientos de mucho reconocimiento. Y él ha tomado esa decisión precisamente para optar por una licencia en el marco de una situación jurídica bastante curiosa, como es la que se ha producido, cuando la vicepresidenta que fue elegida en binomio con el presidente Novoa ha sido objeto de una sanción, y esa sanción hasta el momento está vigente. Y el gobierno está defendiendo la decisión que se tomó a través del Ministerio de Trabajo de suspenderla, entiendo que por 150 días. Precisamente hoy se Entonces, realizó la audiencia de acción de protección en donde explicaba la ministra también o intentaba justificar por qué los 150 días hasta ante la pregunta de la jueza y pues ella, la jueza con todos estos argumentos deberá decidir el 23 de diciembre, ha dicho que va a tomar una resolución sobre esta acción de protección presentada por Verónica Vaz. bueno, hay que esperar la resolución de la jueza, y entiendo yo que es un asunto que estará sujeto a trámites, recursos judiciales, etcétera, etcétera, acciones de carácter legal, administrativo. Sí. Mientras tanto, lo que debe llamar la atención de los ecuatorianos es el enfoque que ha hecho el presidente Novoa en el tema de la inseguridad, en el tema del seguro social, en los asuntos que más nos interesan. Y creo que nosotros tenemos la obligación de aplaudir y de apoyar lo que él haga, y yo al menos lo hago sin ningún interés de ningún tipo, porque lo único que a mí me interesa es que el país salga adelante y que le vaya bien al país. Y que lo que sí quiero hacer es un señalamiento. Yo fui candidato a la vicepresidencia con Guillermo Lasso en el año 2017. Él fue presidente de la República y yo no fui llamado a colaborar en ese gobierno. Y sin embargo, hasta el día de hoy, he honrado el juramento a mi madre, que me dijo: siempre en la vida tienes que ser un señor. Y así he actuado toda mi vida. Y hasta el día de hoy, Andrés, hasta el día de hoy, he dado testimonio de la más absoluta lealtad con quien me honró al designarme su binomio en el año 2016. Entonces, yo insisto en que quien ocupa la vicepresidencia de la República debe estar absolutamente convencido o convencida de que su primer deber es la lealtad, y yo diría que hasta la subordinación total al presidente de la República, porque ese es el rol del vicepresidente, que no puede tener una agenda propia, tiene que ejecutar la agenda del presidente en funciones, porque él es el que fue elegido como presidente y titular de la función ejecutiva. Encargarse de la función ejecutiva por un día o por unos días es una mera formalidad, que ahora con el tema de la tecnología ya prácticamente es innecesario, porque con una firma electrónica el presidente puede ejercer el poder desde cualquier parte del mundo, y conectándose por medios digitales puede seguir ejerciendo el mando. Pero más allá de esas particularidades, Andrés, hay que resucitar los valores primigenios de la sociedad. El primer deber es la lealtad. Y creo que sobre eso hay que hacer mucho énfasis y recordar el deber de lealtad, y también el deber que tiene el vicepresidente de estar subordinado a las decisiones y a los pareceres del presidente de la República, lo cual no quiere decir una obediencia ciega, pero sí una respetuosa subordinación para que el presidente pueda ejercer el mando con la más absoluta confianza, con la más absoluta soltura, y que el presidente no se sienta amenazado nunca por quienes en la historia los han llamado en algún momento como conspiradores a sueldo.
¿Cree que Verónica Abad, doctor, se enmarca en estas descripciones que ampliamente ha enumerado sobre las deslealtades permanentes durante estos meses de gobierno y por eso se justificaría la decisión del presidente de hacerla a un lado? Yo desconozco cuáles son los problemas que han habido en el binomio presidencial. Yo creo que al país, es más, ni siquiera le interesa saber los detalles, pero sí me parece que en un momento tan difícil para el Ecuador, que se encuentra en guerra interna, bajo el ataque de criminales de alto vuelo, en donde se pone en riesgo la integridad del país, en donde hay gente tan irresponsable que amenaza con acabar la dolarización, en donde hay individuos de la peor condición que dicen que van a tomar el dinero de la reserva monetaria para convertirlo en feria, en propaganda de circo, cuando deberían saber, incluso por su profesión, que el dinero de la reserva monetaria es el dinero de los depositantes, es el dinero de todos los ecuatorianos. Cuando el país está en permanente acecho por parte de quienes no les interesa el destino del Ecuador, solo les interesa su propio provecho y su bolsillo. En un momento tan crítico, yo creo que el Ecuador entero aplaudiría, Andrés, aplaudiría que la señora Abad tenga un acto de generosidad con el país y ella diga, yo voy a dar ejemplo y voy a dejar cualquier situación atrás y voy a permitir que se produzca una transición de lo más civilizada durante todo este tiempo que se viene de campaña electoral, etcétera. Yo creo que así debería proceder y se ganaría el aplauso y la simpatía de todo el país. Desgraciadamente hay gente indeseable que está usando ahí la bronca, el conflicto. Y sí creo que la doctora Abad tiene ahorita una oportunidad que le será reconocida por la historia, porque hay que leer la historia de actos de grandeza que han tenido actores políticos en un momento determinado, como la tuvo León Roldós con Osvaldo Hurtado. La relación de los dos no era buena, pero los actos de grandeza de León Roldós pasaron a la historia porque él nunca entró en un conflicto público con Osvaldo Hurtado. Él nunca ventiló públicamente una situación de diferencia de criterios con el entonces presidente de la República, Osvaldo Hurtado. Entonces, esos son los actos de grandeza que dibujan y proyectan ante la historia la magnitud de los personajes. Y probablemente la doctora Abad tenga esa oportunidad ahora de dar muestras de grandeza ante el país entero y decir, bueno, no nos llevamos bien con el presidente, me toca dar paso al costado. Hace poco, a la presidenta Cristina Fernández en Argentina, el que era su vicepresidente, en su momento, ante una situación de controversia y de disputa, decidió dar un paso a un costado. ¿Y cómo es visto esa persona en la Argentina? Como una persona de respeto a quien todo el mundo le aplaude. Pongo en escena esta reflexión, Andrés, porque quizá pueda remover algunas conciencias, especialmente de quienes están interesados en azuzar el conflicto y decirles a esas personas que el Ecuador no merece más conflictos, que la gente quiere paz, que la gente quiere que esto se resuelva de una forma absolutamente civilizada como corresponde. Doctor, respecto al inicio del proceso electoral en menos de 2 semanas, a la campaña electoral, el proceso ya empezó meses atrás. eh, esta condición de juez electoral, si se quiere, de la presidenta del CNE, Diana Tamaín, la actitud que usted considera deba tener, tomando en cuenta esta participación del candidato presidente y de los demás candidatos. El análisis sigiloso de la campaña anticipada de todos los candidatos, de la distribución de los recursos y acciones que ya en campaña se vayan ejecutando. ¿Podría ser el momento en el que el CNE se revista de este control, esta autoridad,
para ejercer con mucho sigilo, sobre todo el tipo, modos y formas en las que la campaña va a transcurrir? Andrés, yo creo que la señora Tamaint no ha dado suficientes muestras de vocación para que se controle de forma exhaustiva ciertos desmanes que se han producido en campañas electorales anteriores. Porque hay que recordarle al país que un prófugo de la justicia ha ejercido actos de campaña electoral. Y desgraciadamente, eso está en contra del Código de la Democracia, hecho por él mismo, por cierto. Entonces hubiera sido deseable que en ese caso la señora Tamaint siente un precedente, pero no es tarde para que de pronto en esta campaña electoral ella actúe de una forma apropiada y ponga freno a personas que incluso sin ser candidatos están haciendo proselitismo a favor de una candidata, tal vez porque no tuvieron chance de ser candidatos o por otras razones. Pero también hay que poner en escena lo difícil que resulta controlar una autopista interminable de información que son las redes sociales. Entonces, creo que se juntan varios factores. Lo importante es que los ecuatorianos deben comprender que esta es la mejor oportunidad que tienen, o para ir por el futuro o para volver al pasado. Ir por el país y la república o ir por quienes tienen vínculos con criminales. Las cosas están clarísimas, el país no necesita discutir un tema que es de sentido común. Entonces sí creo que el país tiene en este momento una gran oportunidad de apostar por su futuro. Y ojalá todos los ecuatorianos reflexionen en esta dirección. Doctor Páez, gracias por acompañarnos esta tarde en La Voz del Día en Altavoz. Andrés, muchas gracias. Un gusto de verlo, aunque sea a través de este medio. Y le deseo unas felices Pascuas a usted y a toda su familia. Igualmente, y espero doctor, que estemos pronto en contacto y que me disculpe porque me atrasé en la reunión y por eso hemos hecho esta comunicación así en un vehículo desde el que me estoy desplazando. no se preocupe, Muchas doctor. gracias por su comprensión. Los mismos deseos para usted. Ya para cerrar la entrevista, háganos un breve reporte de cómo está el tráfico y en qué calle está, ya para aprovechar y cerrar la entrevista. A ver. Estamos en la avenida 12 de octubre, a punto de llegar a donde se conecta con la avenida Colón y con la avenida Wimper. Bien. Realmente muy difícil el tráfico en Quito. Muy difícil el tráfico en Quito. Pero bueno, al menos ya viene Navidad, pues Andrés. Que llegue con seguridad, que llegue con seguridad a su destino, doctor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Recuerden nuestras redes sociales, siempre para ustedes en pantalla y para que nos siga y comente y nos extienda también interrogantes para nuestros invitados, como siempre. Vamos a la pausa, venimos con más, nuestro siguiente invitado y también Yanela Villamar.
De vuelta en Altavoz, la voz del día con Yanela. Ella es la voz del día. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andrés. Qué bonita presentación. Sí, por favor, ella es la voz del día. Bueno, la voz del momento. ¿7 días de? 7 días para Navidad. Yo feliz y dices la ya, voz ya, del sí, momento. la voz Qué del feo, momento. qué Esa es feo. del programa. Ah, Sí, la voz del día, bueno, la voz del bueno. día. 7 días. 7 días para Navidad. Yo te dije Ya que está, íbamos ya a está, hacer ya el está, estamos conteo. cerca. Correcto. ¿Ya Estamos están listos cerca. los regalos? Todos. Ya tengo comprado regalos, ¿Sí? sí, ya. Yo Lo hice no con compro tiempo nada. esta vez. Ay, qué bueno. A diferencia de otros años que me cogen los últimos días y horas, esta vez ya tuve mi pausa y mi espacio, mi organización para poder hacer todo sin estrés. Claro. No, sí, porque ahora el tráfico está terrible. Sí, la verdad que No sí. hay cómo salir, bueno, más de hacer cosas puntuales, el trabajo, pero igual hay que guardarse temprano, hasta por seguridad, dicen por ahí. Sí, sí, por seguridad, sí, claro, hay que tomar muchas medidas, además de alerta, tomar diversas medidas que nos recomendaban los expertos aquí, ¿no? Correcto. En estas épocas que los pillos las aprovechan, las Correcto. aglomeraciones, semáforos, tráfico. Y No, ahí no gastarse todo el décimo, eso también. invertirlo, Ajá. parte ¿Cómo invertirlo, era? parte en deudas, Ahorrar, pagar deudas. inversión ¿Y el 10%? y el otro encima. Ah, exactamente. Gástalo. Muy bien. Gástalo con felicidad, con fe, con fuerza, esperanza, que va a regresar multiplicado el Amén. 2025. Amén. Siempre y Correcto. cuando hayas invertido, hayas ahorrado y hayas Pagado las pagado tus deudas. deudas. O sea, así como que si no Correcto. te organizas, a ver, Claro. ayúdame también, ¿no? Claro. Ay, la verdad es que siempre es divertido conversar de estos temas. Así contigo, es, siempre. igualmente. Pero vamos a entrar ya un poquito a un tema más serio. Bueno, ¿Será? sí, Bueno, claro. Te cuento que hoy tenemos un entrevistado. Vamos a hablar, hace una semana estábamos hablando sobre que en la cédula ya se va a reemplazar lo del certificado de discapacidad. Sí. Bueno, tenemos un especialista que nos va a hablar sobre eso, también sobre la ley, la nueva ley que se aprobó para beneficiar a las personas con discapacidad. Así que cuando mi productor me avise, le damos paso. Correcto, entonces le vamos a dar paso a Edison Martínez Rivas, secretario técnico del CONADIS. ¿Cómo está, Edison? Muy buenas tardes, qué gusto poder compartir en esta oportunidad con ustedes. Estamos muy bien, felices, es lo importante el día de hoy. Supongo, Edison, una buena tarde para ti, luego de esa conversación que tuvimos junto a Yanela, explicando en detalle los plazos para que las personas con discapacidad puedan hacer esa actualización en su cédula de identidad. Ya más adelante tocaremos ese tema y que nos hagas un corte general respecto a esta actualización de la cédula de identidad y eliminación del carnet de CONADIS, pero empecemos con esta gran noticia para el sector, para las personas con discapacidad, para ti, para quienes han estado promoviendo estos cambios y estas reformas en procura de un mejor hábitat nacional, con lo que ha pasado en esta aprobación de la ley orgánica de las personas con discapacidad, que la reviste de mayores derechos y beneficios que siempre los han tenido, pero hace importantes puntualizaciones respecto a estos derechos. Edison, cuéntanos. Justamente es muy importante lo que acabas de mencionar, porque hablamos ya de una nueva ley. Antes teníamos la ley orgánica de discapacidades, ahora desde el enfoque es diferente, porque hablamos de una ley orgánica de personas con discapacidad. Entonces, esto representa un hito histórico dentro de la búsqueda de construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Esta es una ley que no nace de la noche a la mañana, es una ley que se ha ido construyendo desde varios debates con sociedad civil, dentro del Ejecutivo, con diferentes actores de las instituciones privadas y con los asambleístas a través de la Mesa de Garantías Constitucionales de Derechos Humanos, en la cual se estaba trabajando este proyecto que ahora ya es una realidad. Está ya presentado el proyecto de ley y ha sido aprobado unánimemente. Muy bien, Edison, una consulta. Al momento de crear o de construir esta nueva ley, ¿participaron personas con discapacidad? Y si es así, ¿cuántas fueron? Por supuesto, esto es algo como les mencionaba. Se ha venido trabajando durante más de 2 años en varias mesas. En estas mesas trabajamos algunas veces activándonos desde CONADIS, otras veces desde la Asamblea Nacional, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Las mesas fueron territoriales a lo largo del país. Entonces, tenemos
muchísimas mesas, no te tengo el dato exacto del número, cuántas específicamente, porque tenemos que todavía comparar los datos nuestros con las otras instituciones para sumar todas las reuniones que hemos tenido a nivel global, pero de lo que estamos seguros es que se trabajó con todos los sectores, con todos los grupos, dentro de las discapacidades que están establecidas dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestros reglamentos y reconocidas socialmente. ¿Y cuáles son los puntos claves que usted puede destacar de esta ley? Algo muy importante, que nosotros estamos trabajando en reformas de fondo y de forma en el ámbito educativo. Ya hablamos de una accesibilidad universal, ya está dado la inclusión, y eso es un trabajo que se ha realizado desde la cartera del Ministerio de Educación también, con la construcción de nuevos documentos, nuevos alcances que se están generando para la inclusión y tomando en cuenta al autismo, que ha sido uno de los diagnósticos más controversiales últimamente. Es así que ya se está generando nuevas políticas públicas en las cuales estamos ya garantizando la accesibilidad a toda la población con discapacidad para la educación, respetando los sistemas educativos. Eso también es algo muy importante que indica nuestra ley. Hablamos que ya se respeta el modelo intercultural y étnico, también que estamos trabajando dentro de esto. Ya no solo nos enfocamos en la educación tradicional y la educación superior, sino también ya reconocemos la diversidad cultural que tenemos como país. Eso en el ámbito educativo. Pero es fundamental reconocer que la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, social, económica, cultural, estamos aplicándolas no como un favor, sino como lo que es un derecho humano. Sin duda alguna, un derecho. Y cuéntame un poco ahora que estamos hablando sobre educación, ¿de qué manera se va a enfocar la educación o la inclusión de las personas con discapacidad en la cultura y en el desarrollo de los deportes? En el ámbito deportivo, nosotros recordemos que trabajamos de la mano con el Ministerio de Deportes, quien a su vez trabaja con el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Recordemos que hoy por hoy la mejor deportista del país es una deportista de el Ecuador que tiene discapacidad. Su nombre es Kiara. Para quienes estaban pensando justamente quién es, Kiara Rodríguez, una gran deportista que nos ha hecho quedar muy bien a nivel internacional. Sin duda alguna, esto solo es una muestra de todo lo que se hace en el Ministerio del Deporte, conjuntamente con el Comité Paralímpico, para trabajar el tema del deporte adaptado. Tenemos también estrategias de inclusión dentro de todas las provincias. Se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Deporte en los lineamientos de accesibilidad a las instituciones deportivas. Eso también es un hito histórico, puesto que al rato que ellos van realizando las adecuaciones o ajustes razonables, están permitiéndonos algo que marca las decisiones dentro de esta ley, que es la autonomía de vida. Esta ley también, Edison, le otorga el poder de control al CONADIS como órgano ejecutor y principal de lineamientos y detalle de todas estas implementación de estas políticas, a diferencia de la ley anterior que pues quizás no le daba esa facultad para poder detallar, ir y más allá respecto a esta coordinación, que podría volverse efectiva, Edison, ¿consideras con las tareas que con los municipios, con los GATS y otros organismos seccionales se puedan establecer no solo las políticas, sino todas estas medidas que recoge la ley para el acceso, la inclusión, el tránsito, la viabilidad que se vaya dando en cada una de las instituciones, como lo describías en los escenarios deportivos, por ejemplo? Pero esta articulación, órgano rector CONADIS, órganos seccionales, facilitará también la implementación de estas áreas que tantos años le ha costado al Ecuador verlas reflejadas, por ejemplo, en la vía pública. Eso es muy importante, lo mencionado, es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral para las Personas con Discapacidad, en el cual ya se establece a CONADIS como el ente rector del Sistema de Protección Integral, siendo así que es un sistema donde vamos ya a poder coordinar esfuerzos de una manera más fuerte entre los diferentes actores que somos instituciones públicas, privadas, para que se brinde la atención y el apoyo a las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Lo que mencionabas a través de las ordenanzas municipales, es muy importante que se vayan fortaleciendo todos los temas de accesibilidad, tanto físicos, también como virtuales, a través de nuestros diferentes ambientes que se están desarrollando. Recordemos que como país estamos enfocados hacia el desarrollo tecnológico, y las IAs lo que nos van a permitir también es generar mejores espacios, mejores plataformas web, donde cada una de las personas con la diferencia que tenga, la necesidad dentro de su condición de discapacidad, pueda acceder. Y es por eso que vamos también a fortalecer el tema de acompañamiento en la formación tanto de comunicadores sociales como de sociedad civil, como de funcionarios públicos, en la sensibilidad, en el manejo del lenguaje y también en todas las estrategias que tenemos para fortalecer el hecho de romper las barreras, porque recordemos que las personas con discapacidad no somos el obstáculo, sino la sociedad muchas veces pone barreras que no nos permite transitar de una manera más adecuada, y son los otros los que nos ponen las limitantes. Y son las luchas constantes que tenemos día a día en romper nosotros estos espacios, pero siempre el cambio es de uno, pero juntos vamos a sumar más esfuerzos para que se vayan dando más acciones en posicionamiento de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. También hay que reconocer que en esta ley ya se habla del derecho de la participación democrática de las personas con discapacidad, ya no solo en el hecho de poder sufragar, sino también que seamos tomados en cuenta por los diferentes establecimientos de tomas de decisiones, los partidos políticos, que justamente eso les indicaba el día de ayer en la Asamblea Nacional. ¿Qué tan inclusivos somos? ¿Qué tan importante es la visión que tenemos como partido o postura ideológica, en el sentido de que estamos incluyendo a personas con discapacidad dentro de nuestras listas, dentro de nuestros procesos electorales, para que también desde las diferentes realidades podamos ser parte? Recordemos que las personas con discapacidad tenemos varias formas de aportar, tanto desde la sociedad civil como la academia, como la parte de la administración pública o el ente privado. Una de las fortalezas que describes de la ley, considero yo, estará o deberá estar enfocada en la mirada, no que ustedes aspiran se les dé a las personas con la discapacidad, sino como la sociedad debe mirarlos también, como lo puntualizas, y insisto, no a raíz de una ley, sino a raíz de una convivencia común, de este aprendizaje educativo y cultural que debe ir construyendo una mejor sociedad en el país. Y ahí quiero hacer una puntualización respecto a cómo se declara a las personas con discapacidad, con su propia individualidad, con su poder de decidir, su poder, su capacidad para poder ejercer su derecho a la decisión, no a través de un segundo o un tercero, según sea el caso, sí, claro está, pero si viene, ya se establece este derecho para destacar ese poder que pues quizás no estaba estipulado en una ley que carecía antes. Lo que mencionas lo trabajamos a través de la vida independiente, la cual es un principio fundamental que reconoce justamente el derecho que tenemos como personas con discapacidad a vivir de una manera autónoma, a tomar decisiones sobre nuestra propia vida en igualdad de condiciones. Este concepto va más allá de la mera existencia en la comunidad. Esto implica la capacidad de tomar decisiones en todo nuestro ciclo de vida, así como el acceso a los recursos y apoyos necesarios para llevar a cabo las actividades que día a día tenemos que realizar sin depender de un tercero. En esta ley, justamente estamos promoviendo la creación de políticas y programas que faciliten la autonomía, proporcionando desde ellas servicios de apoyo, formación y oportunidades laborales que nos permitan desarrollar habilidades y participar plenamente en la vida social y económica. Esto hace que estemos presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Hace énfasis, Edison, la ley respecto a lo ya dispuesto de la incorporación y contratación del 5% de la nómina de las empresas cuyo número de empleados supere los 20 de personas con discapacidad. ¿Hace énfasis esta nueva ley en esta disposición o se mantiene tal cual estaba? Un punto de aclaración es del 4% que tenemos de inclusión. A través de cada 25 personas, una persona con discapacidad debe ser incluida. Esto ya también es importante mencionarlo, que vamos a poder, a través de este mecanismo que se está fortaleciendo,
realizar el proceso de verificación, que se dé cumplimiento tanto en instituciones públicas como privadas, pero no solo es el hecho de que yo te llamo y te contrato porque necesito cubrir una cuota. Tenemos que trabajar en el proceso de entender qué implica la accesibilidad de mi institución, que mi institución sea amigable para las personas con discapacidad, implica que cada uno y una de nosotros podamos ir a una institución, desenvolvernos laboralmente sin barreras. Y esas barreras no solamente nos enfocamos a la parte de accesos físicos, no hablamos de rampas, pasamanos, lo que hacemos es entender cuál es el proceso para poder trabajar día a día dentro de las acciones que tenemos como institución público-privada que estamos contratando a una persona, entender desde los discursos, desde las realidades que tenemos, cómo empezamos a manejar mi institución, cómo mis compañeros de trabajo son sensibles y están conscientes del trato que no debe ser desde la lástima, desde la pena, sino desde la igualdad. Y es por eso que debemos entender que el contratar a una persona con discapacidad no implica llenar un número dentro de una nómina, sino implica la accesibilidad en todos los entornos, ya sean físicos, tecnológicos, comunicacionales y sociales. Y esto lo venimos haciendo y vamos a seguir fortaleciendo a las instituciones públicas y privadas que se han tomado el tiempo de entender lo que es una discapacidad y están ya cumpliendo no solo el 4%, tenemos instituciones que rebasan eso, porque tenemos bastantes personas que cumplen los perfiles, no estamos únicamente pidiendo contrataciones como auxiliares de servicio. Las personas con discapacidad estamos en capacidad de estar en cualquier puesto, en cualquier lugar, tomas de decisiones. Tenemos varios compañeros y compañeras suyos que son periodistas que tienen discapacidad. Y eso, la discapacidad no es incapacitante. Y eso es algo que debemos de entender, que un diagnóstico no es un pronóstico de vida. Antes, Edison, de otras preguntas de Yanela respecto a la ampliación de, bien lo detallabas, no solamente la rampa de acceso física a una persona en silla de ruedas, sino a una persona en condición sorda que no tenga como, además de su intérprete, por ejemplo, poder entenderse con otra persona de su misma condición e intérprete en instituciones públicas o en instituciones privadas. Y a veces la limitación de una videollamada o llamada telefónica no es suficiente porque muchos hacen un acto, una actividad o trámite presencial. En alguna medida permite ampliar este aspecto para poder conectar estas vías de comunicación y de atención a las personas con discapacidades. Por supuesto, al hablar de que se está incorporando ya de una manera activa y eficiente el intérprete de lengua de señas a la sociedad, estamos indicándonos que estamos siendo más inclusivos dentro de todos los espacios. En el ámbito comunicacional, las personas sordas, las personas que tienen también discapacidad auditiva, discapacidad de lenguaje, debemos entender que tienen ciertas limitaciones y no solo es el intérprete una de las soluciones, pero sí es la más importante y es hacia dónde estamos enfocándonos y apoyando el trabajo. Como medios de comunicación estamos siempre llamados a que todas las cosas que ustedes nos dicen, nos informan, son de importancia y de relevancia. Pero sin el intérprete, ¿cómo la comunidad de personas sordas van a entender la relevancia de lo que ustedes quieren transmitir? De igual manera, todas las instituciones debemos estar sensibilizados y empezar por casa. Nosotros en la institución también, además de tener el intérprete de lengua de señas, estamos trabajando ya en procesos de capacitación e información para que la mayoría de nuestros compañeros y compañeras funcionarios puedan brindar de una manera, así sea básica, un servicio de atención en igualdad de condiciones para todas las personas y para las Ahora bien, dentro del lenguaje inclusivo, personas también se puede... ¿Sí? trabajar. Ok. Edison, le comento. Dentro del Ahí sí lenguaje inclusivo, también se plantea enseñar braille. Esto se puede hacer a través de los centros educativos. ¿Cómo han dominado este asunto? Uno de los primeros hitos que vamos a tener con la ley es que la ley va a ser ya una ley accesible, la cual está mandada a que una vez aprobada, se la escriba en braille
y también se la trabaje en formatos más accesibles para toda la comunidad. El reto con el Ministerio de Educación justamente es eso, ver estrategias para fortalecer la verdadera inclusión. Si hablamos de verdadera inclusión, vamos a hablar de lengua de señas, vamos a hablar de braille, en el sentido de que esas son necesidades de vida que debemos, como ecuatorianos y ecuatorianas, conocer. Obviamente, reconociendo que la lengua de señas es ecuatoriana y cambia en cada país, pero por lo menos tener nociones de cómo ciudadanos, cómo comunicarnos cuando tengamos la necesidad o cómo apoyar a una persona con discapacidad en el espacio o en el acceso de la comunicación de ser necesario. Pero son retos que tenemos, son políticas que estamos construyendo, porque recordemos que la ley lo que nos da es un paraguas gigante para empezar a generar reglamentos y formular espacios diferentes de políticas públicas a favor de toda la población, con y sin discapacidad, porque recordemos que el proceso de sensibilización no es para nosotros mismos, sino es para el resto de la sociedad que debe entender cuáles son los alcances y competencias que debemos ir gestando desde cada uno de nuestros espacios para hacerlos más accesibles. Ahora bien, ¿existe algún tipo de campaña de socialización para dar a conocer esta ley? Una vez que la ley ya sea inscrita en el registro oficial, nosotros vamos ya a generar una articulación tanto dentro de los ministerios ejecutores como la sociedad civil para tener mesas de diálogo, mesas de trabajo, donde se va a implementar estrategias para que todas las personas podamos conocer y seguir analizando a profundidad cuáles son los puntos que nos van a permitir nuevos para fortalecer las políticas públicas, también a través de las ONGs, el trabajo articulado para poder impulsarnos y catapultarnos a través de ellos para que se sigan revisando a nivel nacional las políticas. Y algo muy importante, como Ecuador somos uno de los pioneros dentro del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. De hecho, el día de ayer teníamos, mientras se estaba debatiendo en la Asamblea, llamadas y ya de varias instituciones fuera del país que estaban siguiendo este hecho histórico. Tenemos también que se presentó en Argentina el 3 de diciembre el proyecto de ley en el cual también pudimos y tuvimos la oportunidad de acompañar este día en la presentación de este proyecto, lo cual es muy importante porque a nivel de América estamos construyendo este giro histórico en el cual estamos trabajando en las políticas públicas ya no excluyentes, ya no basados en un modelo médico, sino en un modelo social. Que sigamos siendo modelo Edison, como lo ha descrito, ese es un esfuerzo de muchos para que esto ocurra, convirtiéndonos en ejemplo para el mundo. Para finalizar, Edison, esta actualización de las cifras respecto de las personas con discapacidad que ya dejaron de lado el carnet del CONADIS y actualizaron en su cédula de identidad su condición y su porcentaje de discapacidad. ¿Cuántas estarían ya al margen y si es que se ha contemplado un plazo extemporáneo para que estas personas lo hagan? Estamos corriendo, como ya lo mencionan, tenemos unos días para que ya culmine este gran año de gestión en el cual hemos trabajado mucho en campañas y en brigadas de cedulación. Seguimos haciendo la invitación a toda la población con discapacidad para que se acerquen y generen el cambio a quienes todavía no lo han hecho, pero no va a haber prórroga en el uso de las credenciales. Sin embargo, recordemos algo muy importante, las personas con discapacidad no necesitamos turno, tenemos atención prioritaria, el cambio a la cédula es completamente gratis, entonces es solo cuestión muchas veces de que nos podamos organizar y si es que por mi condición propia de discapacidad no puedo movilizarme como familiar, puedo acercarme a una de las agencias de registro civil y solicitar una brigada móvil de cedulación en la cual van a poderme ya garantizar mi derecho a tener la nueva cédula de identidad. Edison, una buena tarde. Gracias por atendernos en La Voz del Día en Altavoz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Edison Martínez, secretario técnico del CONADIS, y con todos los efectos, algunos inmediatos, otros inmediatos, respecto a la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Personas con Discapacidad. Así es, Andrés, pero antes de irnos al corte, vamos a recordar las redes sociales que nuestro productor les va a poner en pantalla en este momento. Nos pueden encontrar en TikTok como altavoz.es, en Facebook como altavoz.es, en X, en Instagram y en YouTube como altavoz eco. Nos actualiza nuestro productor general, doctor Guerrero, ¿cuánto va nuestros amigos del Pachuca con Real Madrid? Ganó
Campeón del mundo Real Madrid. Ok, ya venimos con eso. Vamos a ver si nos hace un reporte en vivo de lo que pasó con el partido. Estamos pidiendo la autorización a nuestro productor ejecutivo y productor del programa, a ver si incorporamos un segmento deportivo, un mini segmento deportivo para actualizarlos a todos ustedes. Vamos a hacer un casting y lo vamos a hacer en vivo y vamos a recoger a periodistas y a anchors que vengan a este programa, La Voz del Día, correcto, a que nos den un micro resumen informativo del día, ¿Micro, de lo que ha pasado micro? en el día. No. Sí, unos 4 o 5 minutos. Ah, ok, me parece muy bien. Me gusta la propuesta. Sí, me podríamos gusta. empezar con el resumen de Real Madrid-Pachuca, que ya confirmamos ganó Real Madrid 3-0. Y lo felicitamos. Y qué lindo abrazo entre Guillermo Almada y Ancelotti, histórico también. Los técnicos del Pachuca. Guillermo Almada, tú fue técnico de Barcelona. ¿Tú eres barcelonista o emelexista? Yo soy de la Tri. ¿Qué te parece? Ni Barcelona ni Emelec. De la Tri. Esas respuestas diplomáticas. Bueno, no importa, respetamos. Así es, y bueno, como estamos hablando de temas internacionales y sé que te gustan mucho, Andrés, te cuento que los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia recibieron el premio Sájarov a la libertad de conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo. Veamos. Con las actas electorales que le dan la victoria en los comicios del 28 de julio, el opositor Edmundo González llegó al Parlamento Europeo para recibir el galardón por la lucha para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. En septiembre, el Parlamento Europeo lo reconoció como presidente electo del país. Eso es lo que no puede mostrar el régimen de Maduro, porque no tiene los votos para reclamar la presidencia. En su discurso de aceptación, González dijo que las fuerzas democráticas venezolanas se enfrentan a un Estado autocrático. Quienes pretenden secuestrar lo que les pertenece a todos los venezolanos saben que más temprano que tarde nuestro país retomará el rumbo y dirección que ya marcó nuestro pueblo. El abuso y la violencia son hoy sencillamente un torpe instrumento para postergar lo inevitable. La líder opositora María Corina Machado dedicó el premio Sájarov a la disidencia venezolana. Al reconocer hoy, en esta hora, la más oscura y la más peligrosa a los venezolanos, ustedes, en nombre de los pueblos de Europa, demuestran su confianza en nosotros y en nuestro destino. Este galardón es un tributo a cada venezolano que ha decidido ser libre, especialmente a quienes hoy están escondidos, exiliados, en prisión. González ha dicho que planea regresar a Venezuela para asumir el poder el próximo 10 de enero, cuando en Venezuela corresponde el cambio de mando. Sin embargo, el chavismo advierte. Ni media posibilidad que el señor Edmundo González ponga un pie en Venezuela sin ser detenido.
Por otra parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, confirmó la detención de un gendarme argentino en Venezuela e informó que será puesto a la orden de los tribunales. Cabello dijo que el oficial tenía previsto cumplir una misión en el país, pero no detalló de qué trataba. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Muy complejo este tema y la insistencia que ha tenido el Mundo González también con María Corina Machado a nivel mundial y el respaldo que muchos países e instituciones le han dado ha sido contundente, pero de ahí a que ellos finalmente ejerzan el poder tiene que pasar algo mucho más radical de lo que hasta el momento se ha vivido sobre los efectos que en Venezuela se tengan. Claro, incluso él indicaba que iba a visitar Venezuela y también decía, en este caso, Diosdado señor Cabello. Maduro y Diosdado Cabello, que no iban a permitir que él llegase, pues no, justamente que iban a cerrar el paso, ¿no? Pero siendo alguna es un tema complejo, hay que ver, con mucha pena, porque realmente si esto estaría pasando o eso pasaría en Ecuador, no sé. O sea, realmente no sé, debe ser muy complicado, Sí, vivir en una dictadura. Correcto, no lo quería decir, pero es así. Se lo vive en Venezuela y lo que ha pasado en las elecciones es gravísimo, un atropello enorme al proceso electoral y a la victoria contundente de María Corina y del mundo. Pero yo creo que en algún momento todo se pondrá en su sitio. Amén, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a refrescar un poquito el ambiente, sin duda alguna. ¿Y qué te parece que en la Casa Blanca un centenar de empleados se dedican a labores de mantenimiento, cocina y limpieza? Estas personas ocupan las llamadas posiciones de carrera y muchos de ellos trabajan durante décadas en esos trabajos sin importar el cambio de gobierno. Veamos. La Casa Blanca se prepara para recibir a un nuevo inquilino el próximo 20 de enero. Donald Trump regresará a la mansión presidencial tras su triunfo en las elecciones de noviembre y la transición, naturalmente, lleva al nombramiento de personas nuevas que trabajan directamente con el presidente. Al pensar en empleados de la Casa Blanca, usualmente vienen a la mente los principales asesores, secretarios de prensa y jefes de personal. Sin embargo, al interior de la mansión presidencial, otras personas trabajan en posiciones que no necesariamente tienen que ver con gobernanza. En la Casa Blanca, unas 100 personas están encargadas de mantener las tareas diarias que requiere una residencia de su tamaño. Algunos de estos puestos son mayordomos, mucamas, amas de llave, cocineros, porteros, floristas, electricistas, plomeros e ingenieros. Todas sus funciones se consideran no partidistas. Estos empleados pueden llegar a ocupar sus posiciones por décadas. Por ejemplo, Irwin Hood Hoover sirvió en la residencia durante 42 años, desde 1891 hasta 1933. 29 de esos años fueron como jefe de ujieres, la posición encargada de supervisar al personal. El récord de Hoover continúa intacto. Y es que llegar a estas posiciones no es tarea fácil. De hecho, casi todas las personas en estos trabajos fueron recomendados por empleados que ya estaban al interior de la Casa Blanca y deben pasar por amplios procesos de entrevistas y revisiones de seguridad. Sus posiciones finalmente son conocidas como trabajos de carrera o personal militar y suelen permanecer en sus puestos durante la transición con el fin de proporcionar continuidad. Además de servir banquetes en cenas de Estado y atender las necesidades de sus residentes, el equipo de hospitalidad también tiene bajo su responsabilidad el ayudar a mudar a las familias desde y hacia la Casa Blanca. En este caso, apoyarán a los Biden a recoger sus artículos antes del día de la juramentación y asistirán a los Trump en organizar sus pertenencias en sus habitaciones. Todo en una ventana de tiempo de 6 horas. Pero es importante resaltar que ninguno está exento de cambios. Aunque sus posiciones suelen quedar iguales, sigue estando a discreción del presidente el cambiar o no a quienes las ocupan. ¿Tienes preguntas sobre el proceso de transición presidencial en Estados Unidos? Escríbela en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Sí, Detalles súper interesante. de quienes, al margen de los gobernantes, están siempre ahí en la Casa Blanca y tendrán 1000 y una historias que contar. Correcto. De todos los que han pasado por ahí. Correcto, y aparte tienen que ser personas de confianza, o sea, no cualquiera puede ser chef del presidente de Estados Unidos. Como sucede aquí en Carondelet también, ¿no? Desde el chef, el pastelero, algunos los cambian, otros se quedan, y esa comunicación que se arma internamente, que no son removibles. Algunos presidentes los han cambiado, pero son historias que seguramente en algún momento vamos a
tener la suerte de contar. Sí, 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 por supuesto que sí. Y bueno, vamos a cambiar de tema y ahora sí a lo que te gusta, Andrés. Por ahí me dice el productor. ¿Qué querés? ¿Navidad? Además, playa también. ¿Regalos? ¿Playa? Playa, Ok. Navidad. Y dicen que Papá Noel llega a Brasil y de una manera diferente, al estilo carioca, montado en una moto de agua. Los bomberos de la ciudad de Río de Janeiro y asociaciones sin ánimo de lucro unieron esfuerzos para animar a los niños. La idea es que los pequeños disfruten de la Navidad en la playa. ¿Qué te parece? Chévere, singular la visita de Papá Noel. No le veo los regalos, no le encuentro los regalos. Es solamente como que tómame la foto nomás. Sí, yo creo que el show es parte del regalo, ¿no? Mira, pero ellos están felices, Sí, que eso claro, es lo sí. más bonito. Siempre ¿Qué será te lindo parece? verlo, Papá Noel. Los niños son los más felices. Un poquito flaco está Papá Noel ahí. Bueno, ¿cómo le ponemos una panzota a Papá Noel en ese...? Sí, hay que hacer ejercicio en todo Bueno. caso, ¿no? Así nos despedimos. Así es, pero antes de despedirnos, las redes donde nos pueden Bien. encontrar, por favor, productor, exactamente, ya saben, en TikTok como altavoz.es, en Facebook como altavoz S, en X, en Instagram y en YouTube como altavoz EQ. Andrés, muchas gracias. Gracias a ti. Mañana hay más en La Voz del Día. Los Correcto. esperamos como siempre. Nos vemos, gracias.